Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy estamos en un segundo video de la serie completa a la que yo he denominado Aprendiendo R Software para Análisis de Datos. En este segundo video veremos una introducción al uso de R, funciones y repositorio CRAN. En el video anterior habíamos ya visto cómo instalar el software R y cómo instalar su interfaz de RStudio para el análisis de datos. Así también habíamos visto en RStudio cuáles son las principales ventanas y el espacio de trabajo que utilizaríamos. Hoy en esta ocasión te enseñaré cómo usar R como calculadora, el uso de las funciones que tiene R, el uso de las librerías, cómo se las activa, cómo se las instala y así también veremos el repositorio CRAN. Bienvenido. Muy bien, lo que haremos en primer lugar es entrar a nuestro RStudio, eh, el cual ya está instalado. Lo habíamos ya indicado en un video anterior. Ahora lo que haremos es trabajar con proyectos, crearemos proyectos en R. ¿Por qué es importante crear proyectos? Pues porque esto condensa y hace más fácil el trabajo. Esto hace que todos los archivos se encuentren en una sola localidad o en un solo espacio de nuestro disco de memoria. Por ejemplo, los archivos que importamos, los archivos que exportamos y los diferentes scripts que podamos usar para un mismo fijo, para un mismo análisis, estarán todos dentro del mismo archivo. Como usted puede ver, ahora mismo en la parte superior derecha no tengo ningún proyecto, así que lo que primero haremos es crear un proyecto en una localidad o en una dirección de nuestro ordenador. Para ello nos iremos al botón File, Archivo y le diremos Nuevo proyecto. Se nos desplazará este cuadro de diálogo en el que yo tendré que poner nuevo directorio. Voy a crear un directorio, un nuevo proyecto y tendré que poner un nombre a este directorio. Yo le pondré pues introducción. Algo muy importante que usted debe tener en cuenta es que en lo posible evite el uso de las tildes, el uso de las señas, el uso de espacios y caracteres que no sean, que sean poco reconocibles para el software. Lo que tenemos que hacer a continuación es encontrar la localidad o encontrar el directorio de nuestra computadora donde se guardará este proyecto. En mi caso, yo lo, yo lo pondré en la unidad en la unidad E de mi computadora, en una carpeta que he creado específicamente que se llama curso R. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la carpeta donde queremos que se guarde el proyecto y a continuación abriremos. Una vez que hayamos hecho esto, le damos clic en Create Project, crear proyecto, y como usted puede ver, ahora en la parte superior tenemos ya esta ventana que dice introducción y esto indica que estamos dentro de nuestro proyecto de R. Como usted puede ver en la parte en nuestra ventana 4, aquí, aquí está la localidad. Como usted puede ver, mi proyecto se encuentra en el disco E de mi computadora, en la carpeta llamado curso R y en la carpeta llamado introducción. Si usted desea, puede mirarlo desde su computador. Aquí, como usted puede ver, estoy en la unidad E de mi disco, en el curso R, en la carpeta curso R y en la carpeta introducción. Todos los proyectos tienen una extensión .rproj. Quiere decir que dentro de este proyecto, dentro de esta carpeta, yo puedo crear uno o más archivos, uno o más scripts, uno o más hojas de escritura de código. Todos de ellos se abrirán y todos de ellos estarán unidos y enlazados siempre que yo abra todo el proyecto desde el punto .rproj. A continuación vamos a crear nuestro primer script. ¿Cómo creamos un script? Eh, la manera es muy sencilla, quizás ya lo había dicho antes, una de las formas es haciendo clic sobre las ventanas continuas que tenemos en la parte superior derecha de la ventana 1, u otra forma también es haciendo clic sobre la pestaña de agregar nueva hoja y aquí tenemos un RScript.
Como usted puede ver, aquí se nos ha desplegado la ventana 1, que es donde que trabajaremos el script. El script no es más que la hoja de escritura del código donde que escribiremos aquellas funciones que nos darán después como los resultados para el análisis de datos deseado. Bien, como usted puede notar, este script está vacío. Eh, Empezaré diciendo, o lo primero que haremos, de acuerdo a lo planificado, es utilizar a R como calculadora. Entonces empezaré diciendo, o empezaré poniendo códigos en el R que me lea o que me haga operaciones aritméticas muy sencillas. Por ejemplo, si le quiero decir cuánto es 2 más 2, simplemente tendré que escribir en mi ventana 1. Como usted puede observar, este es el código. Si es que yo hago Enter, esto no me dará el resultado. Lo que usted tiene que hacer es ejecutar la línea de código para que pueda obtener el resultado deseado. Si usted se fija y nos vamos nuevamente a la línea 1, usted, ¿cómo ejecutamos esta sentencia? ¿Cómo ejecutamos esta línea? Pues usted se puede poner en cualquier parte de la línea 1, ya sea al principio, ya sea al medio, ya sea al final, y lo que tiene que realizar es con el botón que dice Run, correr, podemos hacer es una opción, o también puede pulsar las teclas Control Enter y de ambas maneras pues usted correrá la línea. En este caso yo aplastaré Run y como usted puede ver en nuestra ventana 2, que es donde que se muestran los resultados, ya tenemos el resultado de esta operación aritmética sencilla, que es 2 más 2. Puedo seguir escribiendo. Por ejemplo, puedo escribir ahora una multiplicación y puedo ejecutar. En este caso ahora voy a aplastar las teclas Control más Enter y va a ver que el resultado es el mismo. Los resultados corren. Pues ahora quizás voy a unir estas dos operaciones. Entonces voy a utilizar paréntesis y voy a decirle 2 más 2 y le voy a decir esto dividido para 3 por 2. Como usted puede mirar, ahí está, ahí tiene los diferentes resultados. Vamos a hacer otra operación, quizás muy sencilla, la potencia. Le voy a sacar 3 al cuadrado, por ejemplo. ¿Cuál es la operación para elevar un número al cuadrado? Pues aquí es aquella la que está usted viendo. Y este sombrero que usted mira es la operación. Y cuando yo pongo control más enter, pues aquí tiene el resultado de esta operación. También puede ver el módulo de dos números. El módulo no es más que el resto de una división. Y entonces, por ejemplo, yo puedo decirle 4 módulo 3. Y usted puede ver que el resto es 1. Si yo le dijera 4 módulo 2, pues el resto es el resto de la división entera, que en este caso es 0. Bien, ¿cómo puedo hacer yo comentarios? Por ejemplo, ¿cómo puedo poner yo que esta línea calcula el módulo entre dos números? ¿Sí? Fíjese que cuando yo escribo, por ejemplo, quiero ponerle calcula el módulo entre dos números. Lo que va a ocurrir es que si es que yo vuelvo a correr nuevamente esta línea, me va a salir un error. Esto es porque RStudio cree o R cree que esto lo que estoy escribiendo aquí son funciones y son funciones o símbolos que no encuentra. ¿Cómo puedo hacer yo para poner comentarios sin que esto afecte la escritura de mi módulo, de mi línea? Pues antes del comentario que yo quiero hacer deberé escribir el signo de numeral. Cuando escribo el signo de numeral, pues esto me entenderá o esto se entenderá como que fuera un comentario. Como usted puede ver, ahora ya lo calcula de manera correcta. Muy bien, así entonces puedo poner un título a todo esto y le puedo decir usando R como calculadora. Usted puede realizar todas las operaciones aritméticas que usted quisiera. Muy bien, ahora, si usted se fija, este script no está guardado. Cuando usted quiera guardar el script, lo único que tiene que hacer es clic sobre el disquete que aparece en la ventana 1 y cuando aparezca, por defecto, se le guardará este script dentro del proyecto que en nuestro caso se llama introducción.
Le pondré entonces como título R calculadora. Voy a guardar. Como usted puede ver, se ha creado en los archivos en la ventana 4, ya se ha creado o se ha guardado este archivo R calculadora. Los archivos o los scripts de R siempre tendrán la extensión .r. Recuerde que los proyectos tenían la extensión .rproj. Como usted puede ver, ya lo he hecho, ya tengo aquí el de las operaciones aritméticas básicas que yo he realizado, pues aquí están las principales, aquí está el script en que hemos creado esto. Podría ser quizás otras operaciones, como por ejemplo podría sacar la raíz cuadrada de un número, por ejemplo la raíz cuadrada de 9. Usted sabe que la raíz cuadrada de 9 no es más que el número elevado a la 1 medio, pues eso es lo que voy a hacer. Voy a tomar 9 y lo voy a elevar a la 1 medio. Y bueno, aquí en realidad está tomando 9, está elevando a la 1, que es 9 su resultado, y esto está dividiendo para 2. Para indicarle que todo se eleva a la 1 medio, lo que tengo que hacer es encerrar ese 1 medio entre paréntesis. RStudio, en RStudio simplemente basta con abrir los paréntesis, puesto que el mismo programa se carga de abrirlo y cerrarlo a la vez. Por ejemplo, ahora solo yo he tecleado la opción para abrir paréntesis y por defecto se me ha cerrado y se me ha abierto los paréntesis en la selección, que en este caso ha sido 1 medio. Cuando yo hago esto puedo ver que 9 al 1 medio es igual a 3. Ahora bien, hay otra forma de calcular la misma raíz cuadrada y es a través del uso de una función o a través del uso de un comando, que es precisamente lo que veremos a continuación, o lo que es parte de la segunda parte de este tutorial, es decir, el uso de funciones. Por ejemplo, si usted quiere sacar la raíz cuadrada, existe un comando, existe una función, la cual se denomina sqrt. La función siempre tendrá un nombre, ese será el nombre principal de la función, por ejemplo, en este caso sqrt. Toda función estará seguida de paréntesis y dentro de los paréntesis siempre colocaremos lo que nosotros denominamos argumentos. En este caso, si es que el argumento lógico que nosotros utilizaremos o de qué queremos sacar la raíz cuadrada, pues será el número el número del que queremos sacar esta raíz. Entonces, si yo digo sqrt, el argumento lógico que necesitamos aquí es el número que necesitamos sacar esta raíz, que en este caso sería 9. Como usted puede ver, ahora he escrito una función, esta función se llama sqrt. ¿Cómo reconocemos a las funciones? Pues porque siempre está el nombre de la función seguida de paréntesis y dentro de los paréntesis están los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son aquellas expresiones que necesita una función para poder calcular las salidas o los outputs. Hablaré, aquí tenemos el resultado y hablaré un poco más de las funciones en un siguiente script. Ahora fíjese que tenemos la palabra rcalculadora.r, tenemos de color rojo. Esto significa que no se ha guardado aún el archivo y que debemos hacerlo, que debemos guardarlo. ¿Cómo guardamos? Pues nuevamente desde este disquete. Démonos cuenta que la primera vez que hicimos clic nos abría una pantalla de un cuadro de diálogo, pero en esta vez ya no lo hará, puesto que la única vez que necesitamos darle una localización para guardar es la primera vez que guardemos. Ahora hemos dado clic y como vemos, ahora de color rojo ha pasado de color negro estas palabras que dice rcalculadora.r. Para no confundir, crearé una nueva hoja, un nuevo script. Este script lo guardaré con un nombre. Recuerde que aquí vamos al disquete, ¿sí? Por defecto se nos guardará debajo del proyecto y le pondré como nombre funciones. Aquí lo tenemos. Bien, recordemos que las funciones siempre tendrán un argumento
que las funciones siempre, bueno, el nombre de las funciones siempre seguirán de paréntesis y dentro de los paréntesis nosotros describiremos los argumentos. Eh, Muy bien, supongamos, por ejemplo, que yo quiero saber cuál es la fecha del día de hoy. Pues bien, ahí existe una función que se llama date. Sin embargo, tal y cual nosotros lo escribimos aquí, si es que yo hiciera control enter sobre esta función, pues no me sale algo que sea tan creíble. La función de nos sirve o nos devuelve la fecha actual en la que estamos. Y por ejemplo, lo que nos está haciendo aquí falta para que sea una función precisamente son los paréntesis. Date es una función que sirve aun cuando no le pongamos nosotros ningún argumento dentro. Entonces, por ejemplo, voy a correr la función date con control enter o a su vez run. Y usted puede ver que aquí nos muestra la fecha del día de hoy, ¿sí? Que es el jueves 30 de abril y la hora que son las 14:32 y el año que sería 2020. Muy bien. Sin embargo, hay otras funciones un, las cuales sí necesitan argumentos dentro de sus paréntesis. Tal es el caso, por ejemplo, de la función min. ¿Para qué sirve la función min? Además, es muy útil el saber que cuando nosotros estamos escribiendo las funciones siempre nos dará un cuadro de ayuda o siempre RStudio nos proporcionará un cuadro de ayuda de las funciones que querramos escribir. Cuando yo empiezo a escribir, más o menos ya me empieza a decir las opciones de las funciones que podría yo elegir. Por ejemplo, en este caso voy a escoger mi. Como usted puede, esta función lo que hace es calcular la media. Hay un problema con esta función. El problema es que no tenemos ningún argumento puesto. Y a diferencia de date, min sí necesita un argumento. El argumento lógico o el que nosotros mismos ya debemos estar pensando es que min necesita los datos sobre los cuales quiere que se calcule la media. Al no tener datos, lo que me saldrá es que hay un error. Estos datos de aquí o cómo conozco yo cuáles son los argumentos que necesita una función, pues RStudio mismo ya brinda esa ayuda. ¿Cómo brinda esa ayuda? Cuando nosotros damos un tab, ¿sí? O aplastamos la tecla tab dentro de los paréntesis, pues nosotros podemos ver que el argumento principal que necesita es una X. ¿A qué se refiere esta X? Pues se refiere a un vector donde que se contengan o que contenga los datos de los cuales queremos nosotros sacar la media. En este momento nosotros no disponemos de ningún conjunto de datos y por tanto no podemos sacar esta media de aquí. Sin embargo, ese no es todavía el objetivo hasta hoy o hasta este punto es que usted comprenda lo que es una función y cómo se utiliza. Además, es muy importante que usted note que cuando nosotros íbamos a escribir esta función en el cuadro de las ayudas, pues aquí tenemos la función min y que siempre a usted entre corchetes le va a salir una palabra. En este caso nos sale la palabra base. ¿Qué significa esto? Pues la palabra base significa la librería o la paquetería de donde proviene esta función. Ya estaremos también en poco hablando sobre aquello. Lo que quiero que ahora tenga en cuenta es que yo puedo obtener ayuda del uso de esta función a través del mismo R. ¿Dónde encuentro yo ayuda de una función? Pues en la ventana 4, en el apartado Help, ayuda. Si es que usted escribe en el buscador el comando min, automáticamente le dará ayuda acerca de esta función. Por ejemplo, cómo es su uso, cuáles son los argumentos, los que van dentro del paréntesis, y aquí lo podemos ver mejor. X, que será el conjunto de datos que queremos, trim, que será en caso de que queramos una media recortada, y na.rm, que es el caso de datos faltantes o cuando no existen datos y que yo quiero que los remueva. Muy bien.
cuáles son los valores, algunas referencias, le da también algunas otras funciones que tienen que ver, por ejemplo, con mins, weighted min, por ejemplo, weighted min sirve para una media pesada y son referencias de funciones que existen en R y que también y que están relacionadas con esta función min. Aquí, por ejemplo, usted tiene aquí tiene un ejemplo del uso del uso de esta función min. Cuando usted copia esto, que ahora no tenemos por qué entenderlo del todo, y usted ejecuta, ¿sí? Fíjese, aquí por ejemplo en X lo que está haciendo es ingresando un vector. Ya veremos nosotros también cómo ingresar vectores en un próximo video. Aquí en XD me está sacando la media y aquí está mostrando esta media o estas medias. En realidad, como le digo, por el momento lo único que es importante es que usted sepa cuál es el uso de la función y cuál es lo que tiene que ver con los argumentos y sus salidas o sus resultados. Si usted se fija, por ejemplo, aquí yo he utilizado el argumento que en este caso es X. Este argumento lo vamos a conocer con el nombre de input o de entrada. El input o entrada será lo necesario que necesita la función o lo que necesita la función para realizar sus cálculos. Mientras que el resultado que sea fruto de esa función, nosotros siempre le vamos a denominar output o salida. Bien, como les había dicho hace un instante, las funciones siempre provienen de una paquetería o de una librería. En este caso, esta paquetería o esta librería se llama la librería base. ¿Cómo puedo yo saber cuáles son los paquetes que existen en R? Pues desde Package puedo ver yo aquí todos los paquetes que yo tengo instalado en mi R. Y usted puede ver que uno de ellos es el paquete base y este está activado precisamente para su uso. Los paquetes básicos vienen instalados por defecto cuando usted instala R. Sin embargo, R posee una gran cantidad de paquetes. Para ser exactos y para saber cuántos paquetes existen en R, nosotros lo podríamos consultar en el paquete en la página oficial de rproject.org. Aquí, como ya le había indicado, hay una sección para el CRAN. Y cuando usted hace o cuando usted entra al CRAN, usted puede mirar aquí. Recuerde que nosotros entrábamos a nuestro país, acá a la dirección de Ecuador. Y en el apartado de la izquierda hay una pestaña que dice Package o paquetes. Y aquí tenemos la tabla de los paquetes disponibles ordenados, por ejemplo, por fecha de publicación o ordenados por nombre. Algo que llama la atención es que a la fecha hay 15.577 paquetes disponibles. Recuerde que yo le había dicho que todas las funciones o un conjunto de funciones se encuentran alojados en un paquete. De estos paquetes hay 15.577 disponibles, entonces usted ya se podrá imaginar la gran potencia, el potencial que tiene R y ya que tiene cualquier o variado tipo de cálculo. Si queremos ver todos estos paquetes o cuáles son estos paquetes, pues aquí podemos ver todos estos paquetes disponibles. Lo más interesante de todo esto es que nosotros también podríamos crear nuestro propio paquete, nosotros también podríamos crear nuestras propias funciones y también nosotros podríamos publicarlo en el CRAN. Claro, tiene un proceso de revisión muy riguroso, pero se puede hacer, ya que esto es de reproducción libre. Como usted puede ver, aquí está los últimos paquetes que se han subido. Ha sido precisamente el día de hoy, el 30 de abril del 2020, pero usted entenderá que al ser más de 15.000 paquetes, pues tenemos una infinidad y que se han venido publicando desde el 2006. Muy bien, regresamos entonces aquí. Estábamos hablando acerca de los paquetes y entonces nosotros habíamos visto que no todos los paquetes vienen. Es imposible que los 15.000 paquetes y los 15.000 y más paquetes que tiene R vengan ya instalados por defecto. Apenas son un conjunto pequeño de paquetes que viene instalado cuando usted instala RStudio. Y podría ser que usted necesita algún otro paquete o alguna otra función que no existe en la paquetería base.
Muy bien, por ejemplo, esta función de aquí, la función min, calcula la media aritmética. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de la media geométrica? ¿Qué pasa si yo quiero calcular la media geométrica? Pues la respuesta es que la función no existe en la paquetería base. La función para calcular la media geométrica no existe en la paquetería base, pero seguramente existe en algún otro paquete. En este punto yo lo que quisiera recalcar es que el paquete no lo tengo, pero lo voy a descargar. ¿De dónde lo descargo? Pues lo descargo precisamente del CRAN. Aquí, este CRAN es un repositorio. Este repositorio aloja todas las librerías o todos los paquetes disponibles para que se pueda trabajar. Dentro de cada paquete, dentro de cada librería o dentro de cada paquete existe por ejemplo, si es que doy al azar sobre alguna de ellas, por ejemplo aquí la paquetería Fraction, ¿sí? Existe ayuda como por ejemplo un PDF donde que hay manuales, ¿sí? Y también, por ejemplo, links donde que le da el uso que se le debe dar a esta o le da ayuda acerca de este paquete. Por ejemplo, aquí está un manual donde que le dice bajo qué versión fue construida, la licencia que tiene, etcétera, etcétera. Y aquí usted puede ver, por ejemplo, las funciones que forman parte de la librería Fraction, la cual, por ejemplo, ahora mismo no la tenemos instalado en nuestro RStudio. También existe eh, este tipo de ayuda para cada una de para cada uno de los paquetes que nosotros podamos ver o que nosotros podamos distinguir dentro de R. Le había dicho, y en resumen, pues diríamos que como muestra esta figura, como muestra la figura de aquí, ¿sí? R en realidad trabaja por medio de funciones o por medio de comandos. Estas funciones se guardan en librerías o paquetes o se apilan en librerías o paquetes y todo un conjunto de librerías o paquetes están dentro de un repositorio, que en este caso es el CRAN. Cabe mencionar que el CRAN no es el único repositorio que existen algunos otros, pero sin duda uno de los más importantes es el CRAN. Muy bien, regresaremos a nuestra ventana de RStudio y como les iba a decir ahora la gran pregunta sería ¿cómo obtener un nuevo paquete? ¿Cómo instalarlo? ¿Cómo obtener por ejemplo un paquete que tenga una función que calcule la media geométrica? Bien, para ello pues voy a guardar este script al cual yo le voy a decir funciones. Recuerden que aquí ya habíamos visto lo que es un input. Un input son los argumentos que o se escriben como argumentos dentro de una función. Son las expresiones que yo le doy a una o que procesa una función con el fin de sacar o de tener como resultado un output, que son estos resultados que nosotros podemos mirar en la ventana 2. Muy bien, pues ahora voy a crear otro script y este script lo voy a denominar, lo voy a guardar y lo voy a denominar librerías. Una librería o un paquete es exactamente lo mismo. Muy bien. Supongamos que ahora quiero yo calcular la media aritmética, la media geométrica, perdón, porque la media aritmética ya me di cuenta que sí existe en el documento base o en la librería base, pero la media geométrica no. Bien, ¿existe una función para calcular la media geométrica? Claro que existe. La función se llama geomin, tal cual yo le estoy escribiendo ahora, ¿sí? El problema es que si es que, por ejemplo, yo le digo geomin, me va a decir que esta función no existe. No se pudo encontrar la función geomin, geometrical min. Pues esto es porque no tenemos instalado el paquete o la librería de la cual forma parte esta función. Por lo tanto, lo que debemos saber es de dónde proviene esta función. Pues esta función proviene, y lo voy a hacer ya como un comentario, aquí, geomin, proviene de la librería denominada emstats. Como pueden ver, esta librería yo no la tengo instalada en mi R. Lo que tengo que hacer es instalarla. ¿Cómo instalo una librería? Bueno,
Como usted mira, los paquetes o las librerías están en el CRAN y el CRAN está en línea. Por tanto, una de las condiciones que usted para instalar una librería desde el CRAN es que debe tener un acceso a Internet. Pues en la pestaña 4 usted encuentra un botón que dice instalar. Se va a instalar y aquí le dice instale desde dónde, desde el repositorio CRAN o desde un archivo de su computador. Como le había dicho, usted puede crear incluso sus propias funciones y si es que no quiere publicarlo está bien, sirve solo para uso personal. Usted puede crear una función, puede crear un paquete y lo puede instalar directamente desde aquí. Esto es otro tema y es de un video que seguramente yo lo subiré a continuación. Pero por el momento vamos a ver cómo lo hacemos desde el CRAN. Algo muy importante es que usted debe decir aquí instale las dependencias. ¿Qué significa eso? Pues hay paquetes que a veces para funcionar dependen de otros paquetes. Entonces lo que hace esto es instalar todos los paquetes que están por detrás para el buen funcionamiento del paquete que yo necesito. ¿Cuál es el paquete que yo voy a instalar? Pues les había dicho que el paquete se llama envstat. Por tanto voy a empezar a buscar este paquete. Como usted puede ver, aquí ya lo he encontrado. La forma de instalar es muy sencilla. Solo le daremos en instalar. Ahora mismo, como usted puede ver, ya se está instalando eh, este paquete en mi computador dentro del R. Quizás tarda un poco en instalarse, pero como usted puede observar, eh, bien, cabe recalcar que, por ejemplo, todavía no se ha acabado de instalar. Aquí podemos ver una ventana o dentro de la ventana 2 podemos ver un botón de stop, el cual significa que aún sigue instalándose todas las dependencias, aún sigue instalándose todos los paquetes. Cuando usted mire este botón de aquí, por favor no lo aplaste. Esto quiere decir que aún se sigue instalando. La velocidad de la instalación dependerá mucho de su computador y de la conexión a internet también que usted posea, puesto que como le había dicho, los paquetes se bajan o se descargan directamente desde el CRAN. Y tal como podemos ver, aunque se demora un poco, pero ahora mismo ya está instalado. Pues muy bien. Si usted se fija, quedó una gran cantidad de cosas escritas en la ventana 2. Usted se preguntará de pronto cómo puedo borrar esto que está aquí. Pues es muy sencillo. Cuando nosotros vamos a esta pestaña, debemos aplastar las teclas Control y L y a continuación se nos limpiará toda esta consola. Lo interesante de todo esto es que yo le había dicho que la librería que yo quiero usar, Geomin, proviene de esta, perdón, la función que yo quiero usar que se llama Geomin proviene de esta librería que se llama envstat. Como usted puede ver dentro de los paquetes, ahora la librería envstat yo ya la tengo activa, yo ya la tengo instalada. Pero eso significa que ya lo puedo utilizar, pues miremos. Si es que ya la puedo utilizar, eso significará que Geomin pues ya estará disponible. Y como usted puede mirar, sí, parece ser que al no salirnos la ayuda, no está disponible o no existe ninguna función, a pesar de que si es que nosotros hacemos clic sobre envstat, seguramente en la lista de funciones, ¿sí? Aquí tiene todas las funciones o todos los comandos que posee esta librería. Entre ellos, por ejemplo, encontraremos por orden alfabético lo que estamos buscando, que es geostat. Usted lo puede ver desde aquí. Ahora mismo lo estoy buscando y
esta función, perdón, le dije geostat, es geomin, ¿sí? Esta función es precisamente la que se encuentra aquí. Ayuda sobre esta función pues la podemos obtener a partir de la función help, ¿sí? Sin embargo, podemos ver que no podemos activar o no tenemos habilitado el uso de esta función. ¿Qué hacer? Pues si es que en archivos, perdón, en paquetes, nosotros vemos que geomin sí existe. Usted podrá decir, pero si existe, ¿por qué no podemos simplemente utilizarla y ya está? Geomin, perdón, envstat se encuentra precisamente, permítame, la función se encuentra aquí. Bien, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para activar este paquete o esta librería? Lo que ocurre es que no basta con solo activarla, también hay que, no basta solo con descargar o no basta solo con instalar la librería, también hay que activar esta librería. Pues para ello nosotros utilizaremos un comando o una función que es parte de la librería base que se llama library. Con library, dentro de library nosotros pondremos el nombre de aquel paquete o el nombre de aquella librería que nosotros queremos utilizar. En este caso se llama envstat, obviamente asegurándonos que esta librería esté instalada en nuestro computador. Aquí tenemos la librería envstat y lo que hacemos es ejecutar. Y cuando ejecutamos usted se puede dar cuenta que aparece un visto y este visto nos indica que la función, la librería ya está activada y las funciones que contiene esta librería están listos para usarse. Una función o la función que estamos interesados es precisamente esta de aquí, que se llama geomin. Como usted puede ver, entre llaves se encuentra la librería a la que corresponde envstat. Si usted recordará, cuando hacíamos min, esta hacía referencia a base porque era de la paquetería base, pero en este caso queremos geomin. Para saber cuáles son los inputs o cuáles son los argumentos que necesita geomin para trabajar, recuerde que puede aplastar tab y aquí le dirá cuáles son los argumentos principales que necesita para trabajar. Un vector por un lado y por otro lado también necesita una... bueno, en realidad esto es opcional, ¿sí? Esto de aquí es opcional. Por ejemplo, yo utilizaré esta librería para calcular la media geométrica. Si usted se acuerda, aquí ya habíamos visto que este es un vector de datos. Por el momento no nos interesa cómo generarlo, simplemente que este es el vector de datos. Este vector X, si usted imprime este vector de aquí, pues aquí puede ver el conjunto de datos que están formados y queremos de todos estos datos sacar la media geométrica. Pues bien, nosotros necesitamos aquí un primer argumento que es nuestros datos que se guardarán en X y entonces en X yo le voy a dar el nombre del vector de datos que yo ya he creado. En este caso coincide que X es el mismo X. Si yo pusiera aquí, por ejemplo, que este vector de datos se llama Y, pues entonces yo le diría que aquí me tope como datos el vector Y. Adicional a esto, yo necesito o es necesario también tener un argumento. ¿Cómo separo yo un argumento de otro? ¿Sí? El primer argumento ya lo puse. El otro argumento, ¿cómo lo hago? Pues con una coma. Cuando usted dentro de los argumentos pone una coma y aplasta tab, como usted puede ver, solo le resta el uso de un argumento que se llama na.rm, que de na remove. Este argumento, en realidad, por defecto, ¿sí? Tal como lo explica la ayuda, este argumento es false o falso. Admite solo dos valores, o true o false. ¿Y qué significa? Cuando yo pongo true significa que eliminará datos perdidos y cuando pongo false significa que no eliminará datos perdidos. Y en este caso yo no tengo ningún dato perdido en mi vector Y, en mi vector de datos, y por tanto yo le pondré false. Esto en principio todavía no, ya lo veremos con,
más detenidamente en las próximas entregas. Sin embargo, fíjese que acabo de en este caso pueden observar que el valor es un dato perdido. Bueno, esto por la forma en cómo está definida la media geométrica, pues al haber un cero dentro del vector, esto hace que la multiplicación pues sea todo cero y me dice que no existe la división para cero desde, desde el punto de vista de su fórmula o de su ecuación matemática. En todo caso, lo importante aquí es que nosotros hayamos entendido cómo hacer el uso o cómo utilizar una función. Recordemos que una función siempre proviene de una librería. Esta librería siempre necesitará argumentos. Estos argumentos se separan mediante comas. Estos argumentos son las entradas o los inputs de la función, las cuales después de ser procesadas nos dará como resultado un output o una salida. Tal cual lo habíamos dicho en este gráfico. Las funciones se acoplan, sí, y estas funciones después, un conjunto de funciones, y por cierto, cabe decir que no solo funciones, sino también bases de datos, estas se acoplan y todas estas se unen y se guardan en lo que se conoce como librerías o paquetes, y el conjunto de librerías o paquetes se encuentran al final en un repositorio que se llama CRAN. Pues eso es lo que en eso es lo que en este video quería comentárselos. Espero que le haya servido de mucho. Estaremos todavía aprendiendo mucho más acerca del software estadístico R, así que siga pendiente de las siguientes entregas y siga los siguientes videos que le enseñará a usted a manejar de mejor manera el R. Conmigo ha sido un gusto. Mi nombre es Pablo Flores y será hasta una próxima.